Cordial saludo, mi nombre es Julián Andrés Toro del grupo 2030-3642, dando solución a la guía práctica número 2 del paso 4, ¿cierto? Donde nos indica que realizar un programa que capture el valor de una resistencia en ohmios y el programa lo devuelva los códigos que corresponden a ese valor por cada banda, el más aproximado según el caso. Listo para este primer ejercicio. Entonces, este es mi código en MATLAB, ¿cierto? Entonces voy a explicar el código. Eh, Primero creo una estructura while, ¿cierto? Que se ejecuta el bucle, ejecuta un bucle mientras la condición sea verdadera. ¿Listo? Entonces yo digo que h diferente de 0, o sea, mientras sea diferente de 0, siempre se me va a ejecutar el bucle. ¿Listo? Aquí creo un vector llamado color, eh, con la tabla de colores pues que conocemos de las resistencias, ¿cierto? Donde sabemos negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, ¿cierto? Entonces con esto yo creo un vector, luego le pido al usuario por medio de input que me ingrese el valor de la resistencia en ohmios. ¿Listo? El valor que el usuario digite va a quedar guardado en R. ¿Listo? Luego aquí creamos por medio de esta función predefinida el valor que digita el usuario, el valor número, lo convierto a un carácter. ¿Listo? Convierto el número a carácter. Luego de eso, así creo la variable aquí C1, donde C1 convierto el carácter en número, o sea, el primer carácter le asigno el C1 y lo convierto a número, ¿cierto? Con C2 es lo mismo, el segundo carácter lo convierto a número y se lo asigno a S2, o sea, segundo carácter. Y aquí lo muestro por pantalla qué valores me quedan en, en mi carácter 1, en mi carácter 2. Y aquí para hallar la banda multiplicadora lo que hago es que con esta función predefinida, que lo que me hace es que me cuenta el tamaño de mi carácter, ¿cierto? Al usuario digitar, voy a hacerlo con un ejemplo para poderlo explicar más fácil. Listo, vamos a correr el programa y lo voy a explicar. Listo. Entonces ingresa el valor de la resistencia en ohmios. Si el usuario digita, por ejemplo, 5600, lo que hacemos es que, mire, aquí donde yo estoy diciendo que por medio de C1, ¿cierto? Me lo asigna a C1 la primera banda, que sería esta la primera banda, ¿cierto? El 6 a mi segunda banda. Y para este valor que es la banda 3, la banda multiplicadora, lo que hago es que cuento el número con esta función. Contamos el número de caracteres que tiene, eh, cierto que tiene mi vector. En este caso tiene 4 caracteres, pero para el caso de la banda multiplicadora nosotros necesitamos solamente los últimos dos, ¿cierto? Entonces por eso le resto este menos 2 para que me reste estos dos primeros, C1 y C2, y entonces ya con eso me saca el número 2, que es la banda multiplicadora. ¿Listo? Y aquí ya por medio de esto, aquí la muestro con este display, con este saco por pantalla mi C3, que sería en este caso. Y ya por pantalla entonces saco mi primera banda, ¿cierto? Sería color, ¿cierto? C1, el valor que yo tengo asignado para C1, que es 5, ¿cierto? Entonces miro mi vector 1, 2, 3, 4, 5. Sería amarillo, ¿cierto? Pero como en mi tabla de colores el negro es 0, yo necesito sumarle un 1, por eso es que yo aquí le sumo más 1, ¿cierto? Para que me salga el color verde. ¿Listo? Y lo mismo para la segunda banda. El color que tiene asignado el número 6, pero más 1, ¿no? Para que me dé el color azul, porque recordemos que si lo
Si pongo solo el 6, él me va a contar el negro como 1, pero recordemos que para la tabla de colores el negro es 0. Lo mismo para mi banda multiplicadora. C3 más 1. Listo. Y así termina. Vamos a hacer otro. Y el bucle repetitivo, ¿cierto? Es para que esta opción ingrese 1 para continuar y 0 para salir. Siempre y cuando sea diferente de 0, siempre se me va a ejecutar el bucle. Entonces, con otro ejemplo, yo diría que si pongo otra vez 1, se me va a repetir el bucle y me vamos a entrar aquí, ¿cierto? Digite el valor de una resistencia en 1, voy a dar un 1200. Mira, entonces me saca que mi primer color es 1, segundo es 2 y mi banda multiplicadora es 2. Listo. Café rojo rojo. Listo. Ese sería el primer ejercicio. Si quiero salir le doy 0 y con 0 abandono el programa. Listo. Aquí borramos pantalla. Listo. Si yo quisiera ver más en detalle qué es lo que me hace esta función, pues quitaría este punto y coma, ¿cierto? Y este otro punto y coma y este punto y coma y ya podría, mira cómo correría. Entonces digita el valor en ohmios, como lo hicimos ahorita la prueba, 5600, mira. Entonces lo que yo decía, AS, que es el valor digitado por el AR, que es el valor digitado, lo convierto el número, lo convierto en carácter, me lo pone en 5600, ¿cierto? Y me queda S como el carácter 5600. Luego C1, el carácter 1, ¿cierto? Lo paso a número y me quedan 5. El carácter 2 lo convierto en número y me quedan 6. ¿Listo? Estos otros números que me está mostrando aquí es lo que yo estoy mostrando por pantalla. Esto lo hice como para que pudiera pues explicar mejor lo que es la parte de la función allí. ¿Listo? Listo, ahora voy a el ejercicio número 2 de la práctica. Espera, dejo mi código otra vez original como estaba porque listo, el código para el ejercicio de la práctica número 2 dice que realice un programa que permita mostrar un vector de binarios con un solo dígito de valor, con un solo dígito de valor 1 y el resto en 0, rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación de que el 1 se desplaza por las casillas. Para eso el usuario debe establecer el tamaño del vector de un rango de 825, la posición donde se ubica, el tipo de rotación izquierda o derecha, la velocidad de rotación y la cantidad de las veces que debemos visualizar. Un ejemplo que nos muestra cómo debe quedar. ¿Listo? Entonces lo llamé vector binario, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, voy a explicar. Este es mi código. Entonces mi código empieza al igual que el anterior con un bucle while que siempre y cuando se cumpla la condición que sea diferente de 0, eh, me, pues se acierta la condición entre a esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a correr el programa y lo voy a ir explicando. Entonces dice aquí, le pide al usuario que digite el tamaño del vector, así como nos pide el ejercicio que esté entre 8 y 25, ¿cierto? Siempre y cuando esté entre 8 y 25, entonces aquí abrimos un if, ¿cierto? Es una estructura, o sea, siempre y cuando sea la condición verdadera, va a entrar acá, ¿cierto? Si es verdadera, entonces dice que B mayor o igual a 8 y B menor o igual a 25, siempre y cuando se me cumpla esa condición, entonces me va a hacer esto. ¿Listo? Esta es una función predeterminada, ceros, que lo que hace es que el vector, o sea, el vector ingresado por el usuario, me lo va a inicializar en 0, ¿cierto? B, y este va a ser el nombre de mi vector, Z. ¿Listo?
Luego me dice ingrese la posición donde arranca el vector. Para eso le puse la variable n, si n, y me hablo otra condición. Si n es menor o igual a b, o sea, si n, un ejemplo, si el usuario digitó 10, que el tamaño de mi vector sea 10, pero él aquí me está poniendo que es diferente de lo que digitó el usuario inicialmente, pues entonces, si en caso de ser falso, me va aquí, me va a decir el rango inválido, ingrese, no, perdón, en posición inválida, ingrese no en la posición donde debe arrancar el 1, ¿listo? Aquí creo otra variable que se llama rota, se ingresa también por el usuario, ingresa el tipo de rotación, 1 derecha y 2 izquierda. Creo un switch, ¿cierto? El caso 1 va a ser para si la rotación es a la derecha y el caso 2 va a ser si la rotación va a ser a la izquierda. ¿Listo? Si entra el caso 1, entonces una variable que se llama tiempo, ingrese la velocidad de rotación, pues en este caso yo le puse de 0.1 a 4 segundos, pero con la función predefinida que es el pause, ¿cierto? Crea aquí una estructura for, permite, es la que permite ejecutar de forma repetitiva un comando o grupo de comandos, ¿cierto? La for, pues es la variable más el inicio, o sea, el inicio donde arranca, más el incremento, más el fin. Listo. Esto es otra función predefinida, ¿cierto? Que lo que me permite es rotar circularmente sobre mi vector, ¿cierto? Si yo le pongo aquí en 1, lo que me hace es que me rota a la derecha, o en este caso, como está el menos 1, lo que hace es que me rota sobre el mismo vector, pero hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces voy a correr mi programa y lo voy explicando. Ingresa el tamaño del vector, 10. Ingrese la posición donde arranca el vector, vamos a poner que en 3. Ingresa el tipo de rotación, voy a poner a la derecha. El tiempo, la velocidad la vamos a poner un segundo. El número de veces que deseo la rotación, entonces 5. Entonces mira, mi vector z, le dije que arrancara en la posición 3. Esta es la posición 3. Una velocidad de un segundo que ya la vimos y que se repitiera durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? 1 para continuar, 0 para salir. Si le doy 1, ingreso nuevamente. Si por ejemplo yo le digitara el vector tamaño 6, me sale que es un rango inválido, que nuevamente ingrese. Listo. 26 es inválido, nuevamente ingresa. Vamos a iniciar un vector 8. 8 y la posición, digamos que arranca en la posición 2, que va a girar esta vez a la izquierda. Un tiempo de, hagámoslo más rápido, 0.2, y el número de veces que desea hacer, vamos a hacerlo 10. Mira, aquí me está corriendo y me lo corre en la izquierda 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Y con 0 le doy salir. Entonces aquí ya puedo mostrar mi código completo. ¿Listo? Muchas gracias.